y cada capítulo viene con una más. Cuando uno cree que ya no más, ¡pum!, la policía, ¡pum!, no sé qué. Por Dios, ¿dónde está el presidente? Vi ahora un trino que dice, le critica porque trina y ahora porque está callado. Es que se calla cuando no toca y habla cuando no toca. ¿Qué hacemos? Básicamente la discusión es quién cometió el acto más reprobable de una gran serie larga y secuencial de actos reprobables. Entonces, yo creo que lo único que le resta al presidente es simplemente tomar un poco de distancia. Yo, si fuera él, pero no estoy segura de que lo vaya a hacer, no me esperaría resultados judiciales para prescindir de estos funcionarios. Creo que el halo de duda que cae encima de ellos en este momento no hace sino producirle daño al gobierno cada momento que se quedan después de este escándalo. Y entonces no soy tan seguro, como dice Diana, que mucha gente que votó por él sigue confiando en él. Creo que lo que se manifiesta es que todos estos hechos, toda esta cadena de resultados que estamos viendo, toda esta inacción, toda esta complejidad política, le ha hecho perder un buen porcentaje de la gente demócrata, progresista, no de izquierda en el sentido estricto, que estuvieron muy cerca al presidente Petro, muchos progresistas, muchos demócratas, mucha gente sentada en esta mesa con seguridad, votaron por Petro, pero no están contentos ni satisfechos. Entonces, cuando él invoca sus 10 millones de votos, realmente ya vamos por la mitad, yo diría, y eso es creo lo que se va a ver en las encuestas. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Bien, la pregunta es, ¿cómo podría el presidente de la República, Gustavo Petro, qué debería hacer para superar esta crisis? Porque estamos ante un episodio bastante turbio, los colombianos no tenemos claro realmente qué fue lo que pasó. Sandra Borda. Ay, tenía que empezar conmigo, Juan Carlos. Si quieres acá. Bueno, respiramos los demás. Este es un tema un poco difícil. No, mire, Juan Carlos, yo creo que una muy buena parte de la autoridad y de la legitimidad de este gobierno deriva justamente de las posiciones políticas que adoptaron en el pasado alrededor de sucesos muy parecidos a este. Creo que la izquierda en este país, el liderazgo de Petro y mucha de la gente que se encuentra en su partido político no solamente ha sido víctima de las chuzadas, sino que además activa y explícitamente han denunciado esta práctica como una práctica que obviamente vulnera los derechos a la intimidad de la gente. Luego, digamos, es grave que pase en cualquier gobierno, pero creo que es grave, más grave aún, que pase en un gobierno que deriva su legitimidad y su autoridad de dos cosas, de haber sido víctima y además de haber denunciado prácticas de esta naturaleza. Entonces, me parece un hecho de extrema gravedad. Creo que la única alternativa que tiene el gobierno es, digamos, darle todas las garantías que sean necesarias al proceso de investigación que se va a iniciar con esto, designar responsables, que la justicia designe responsables y el gobierno apartarse completamente de lo que suceda con el proceso de investigación y respaldar los resultados que salgan de esto. No creo que tenga una alternativa distinta. Considero que sería un error enorme ponerse a soltar espaldarazos políticos a funcionarios en este momento, porque la verdad le digo que de todo este lío no se salva absolutamente nadie. No se salva el embajador Benedetti, no se salva Laura Sarabia, no se salva nadie, porque aquí básicamente la discusión es quién cometió el acto más reprobable de una gran serie larga y secuencial de actos reprobables. Entonces, yo creo que lo único que le resta al presidente es simplemente tomar un poco de distancia. Yo, si fuera él, pero no estoy segura de que lo vaya a hacer, no me esperaría resultados judiciales para prescindir de estos funcionarios. Creo que el halo de duda que cae encima de ellos en este momento no hace sino producirle daño al gobierno cada momento que se quedan después de este escándalo, pero pues conociendo a Petro es perfectamente probable que los deje ahí hasta que se produzcan resultados en una investigación judicial, cosa que no le va a producir sino daño adicional.
Claro, pero debería él, hay personas que piensan que él debería desvincular a ambos funcionarios, a Laura Sarabia y a Armando Benedetti, mientras llega el resultado de la investigación judicial. ¿Debería hacer eso el presidente o debería esperar? Yo personalmente creo que sí. Yo personalmente creo que sí, Juan Carlos, por una razón fundamental, y es que acá tenemos esta lógica de que hay que esperar a que la justicia dé resultados de estos procesos de investigación, cuando el daño en materia de legitimidad y gobernabilidad que produce la simple sospecha es enorme. Entonces, creo que estas dos personas podrían defenderse mucho mejor en un proceso judicial si están apartadas de su cargo, que si están simultáneamente ejerciendo cargos de tanto poder como una embajada y como la secretaría privada o secretaría, ya no sé ni cómo se llama ese cargo porque hacen tantas cosas que eso ya dejó de ser lo que era en el pasado, pero básicamente creo que el momento es un momento que requiere que el gobierno se concentre en las reformas que quiere adelantar y que trate de separar un poco el daño político que produce un escándalo de esta naturaleza, pero digamos ahí hay unas lealtades personales que no sé que si le den suficiente espacio al presidente para tomar la decisión de prescindir de estas personas. Ricardo Galán, ¿coincide con esa teoría? Coincido con la teoría de Sandra de que el gobierno debe tomar distancia, el presidente debe tomar distancia, pero no tanta como para dejar que siga creciendo la ola a medida que pasan las horas, porque si ustedes hacen una cronología de lo que ha venido pasando, ya vamos en que la policía admite que chuzó ilegalmente a una persona. O sea, ya van perjudicados la señora Sarabia, el señor Benedetti, la supuesta señora que se robó la plata, la seguridad de Palacio, las comunicaciones de Palacio y ahora la policía que admite que chuzó ilegalmente a una persona. Y acaba de conocerse un video de la revista Semana donde se ve que están esculcando miembros de la policía, requisando maletas propiedad de la niñera. Entonces ya es hora de que el presidente demuestre que sabe mandar y ponga orden en la casa, porque el primer perjudicado es él. El daño que le está haciendo al presidente ese escándalo es impresionante. Además porque ya todo el mundo, cada que mira el Twitter, cada que mira el WhatsApp, es saber qué hay de nuevo en el capítulo. Y cada capítulo viene con una más. Cuando uno cree que ya no más, ¡pum!, la policía. ¡Pum!, no sé qué. Por Dios, ¿dónde está el presidente? Vi ahora un trino que dice, le critica porque trina y ahora porque está callado. Es que se calla cuando no toca y habla cuando no toca. ¿Qué hacemos? Diana Otavo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo en primer lugar quiero manifestarle mi solidaridad a una de las víctimas de un crimen de Estado del que todas las personas de izquierda, la gran mayoría por lo menos, hemos sido víctimas, que es el uso abusivo de los aparatos del Estado para hacer vigilancia a civiles o a líderes sociales o en nuestro caso a defensores y defensoras de derechos humanos. Es inadmisible el uso abusivo de los aparatos del Estado para monitorear civiles. Eso es la posición de la izquierda, que es la posición que siempre hemos tenido porque hemos sido las principales víctimas, incluido el presidente de la República, de ese tipo de prácticas. Entonces, en este gobierno, evidentemente, ese tipo de comportamientos no se pueden admitir. Yo eso quiero decirlo como primera cosa, mi solidaridad con la civil que en un proceso que no es judicial aún, pues termina siendo interceptada ilegalmente en una orden donde también la justicia es víctima, porque entiendo yo que usan el método tradicional que han usado muchos gobiernos antes, y es incluir su número celular, lo han hecho con muchos de nosotros, su número celular en una lista de terroristas para poder interceptar ilegalmente un número telefónico. Yo creo que esta gran crisis que tiene el gobierno también es la oportunidad de que este gobierno retome un rumbo que no puede ser negociable, y es el respeto absoluto por los derechos humanos, que es una de las banderas con las que nos hicimos elegir y que la gente deposita su confianza en ello. Yo creo en ese marco que el presidente de la República también debe hacer respetar la confianza que el pueblo le dio. En algún momento yo le decía a la bancada de mi partido, que es el Polo, la confianza es como un plato de cristal, que si se cae en mal lugar se revienta, y reparar eso es difícil
cuando está roto las cicatrices quedan. Yo creo que este gobierno debe respaldar la posibilidad de grandes cambios. Ese cambio comienza con una visión política y es la renuncia inmediata de Laura Saravia, la renuncia inmediata de Armando Benedetti y una reconfiguración del gobierno a concentrarse no en la confrontación, sino en lo que la gente hoy está pidiendo en las calles, que son los resultados de las acciones de gobierno. Eso como segundo tema. Y finalmente yo sí creo, y no puedo pasar esta intervención sin decirlo, que aunque la actitud del gobierno es reprochable, que se tienen que tomar todas las acciones posibles para que esto no vuelva a suceder, también es reprochable la actitud que ha tomado la Fiscalía General de la Nación. En estos últimos 3 días, yo he escuchado al fiscal general de la Nación pidiéndole a la policía que no obedezca las órdenes del presidente, pidiéndole a la SIJIN que no obedezca las opiniones o las órdenes que le dan desde el Ministerio de Defensa, pidiendo además que haya intervenciones a las comunicaciones del presidente de la República. Y yo creo que si alguien está siendo investigado acá, yo no he visto hasta hoy no he visto que Petro haya dado un visto bueno para interceptar a esta niñera. Si lo dio, evidentemente tendrá que ser juzgado, pero yo sí creo que aquí hay unos responsables directos, que la justicia debe avanzar en independencia, pero que el fiscal Barbosa no puede aprovechar este episodio para convocar un golpe de Estado y reunir funcionarios de la extrema derecha para que rápidamente haya un golpe de Estado a este gobierno, como lo dijo ayer en una intervención en Blue Radio. Perdón, no sé si podía nombrar la emisora, pero en una emisora... Sí, aquí puede nombrar lo que quiera. Entonces, esa es mi posición. Yo confío. Yo trabajé con el presidente Petro 4 años. Lo conozco muy de cerca. Trabajé con él y he tenido mi distanciamiento con él fue precisamente porque tenemos diferencias en el tema de género, pero después de haber trabajado con él en una de las peores crisis que tuvo cuando fue alcalde de Bogotá, yo sí confío aún en que él es un hombre respetuoso de los derechos humanos. Y confío también, como lo hace mucha gente, que va a tomar las decisiones correctas y que va a enderezar el rumbo de este gobierno, donde muchos depositamos esperanzas en las elecciones pasadas. Muy bien. Gabriel Silva, ¿cuál es su opinión? Bueno, estando de acuerdo con las conclusiones generales que hemos oído en cuanto a las decisiones de quién se debe ir y demás, yo quisiera señalar 3 aspectos que tienen una dimensión un poco superior. Me parece que este hecho, esta cadena de hechos, además de la connotación de telenovela mexicana o venezolana que se le quiera dar, porque parece eso, pues realmente refleja una concepción del poder que es muy peligrosa. Aquí hay una concepción del poder donde se puede todo, donde realmente los poderes públicos pues son un obstáculo, donde las normas son una incomodidad, donde el establecimiento es el enemigo y se manifiesta en todos los frentes donde el gobierno encuentra una contradicción, una oposición, una opinión diferente. Entonces hay un gran fantasma que es el establecimiento. Esa actitud, digamos, de absolutismo frente al poder, pues lleva a este tipo de casos donde pues una persona relativamente humilde, una persona que independientemente si robó o no robó, no tengo ni idea, pues es víctima de este comportamiento. Entonces la arrogancia del poder y un concepto del poder absolutista es lo que se refleja detrás de todo esto. La segunda cosa es que sí, como dice Diana, mucha gente confía en que el señor presidente pues mantenga sus compromisos históricos con la defensa de los derechos humanos, pero desafortunadamente las encuestas, y creo que una que sale mañana, no voy a decir en qué emisora, pero sale mañana. No, puede decir, tranquilo, sin problema. La última lo encuesta. Importante es que nos anticipe el resultado de la encuesta. Sí. Lo que sí sé es que los resultados van a ser muy desfavorables, peores que las últimas ocasiones, y entonces no estoy tan seguro, como dice Diana, que mucha gente que votó por él sigue confiando en él. Creo que lo que se manifiesta es que todos estos hechos, toda esta cadena de resultados que estamos viendo, toda esta inacción,
toda esta complejidad política le ha hecho perder un buen porcentaje de la gente demócrata, progresista, no de izquierda en el sentido estricto, que estuvieron muy cerca al presidente Petro, muchos progresistas, muchos demócratas, mucha gente sentada en esta mesa con seguridad, votaron por Petro, pero no están contentos ni satisfechos. Entonces, cuando él invoca sus 10 millones de votos, realmente ya vamos por la mitad, yo diría, y eso es creo lo que se va a ver en las encuestas. Y finalmente, ¿qué hacer? Creo que aquí hay 3 dimensiones. Pues la administrativa, que ya se mencionó, y es hay que salir de los personajes que están involucrados. Cualquier acto de defensa de ellos realmente lo que hace es volver al presidente un cómplice. Eso es lo que hace el presidente si lo sigue defendiendo. La segunda cosa es el frente judicial. Y creo que aquí pues ha sido una acción judicial exagerada de parte del fiscal, coincido en eso. El fiscal está haciendo un daño a la independencia de poderes, asumiendo también un rol político que no le corresponde, pero al fin y al cabo está haciendo lo que le toca. Mal hecho, pero está haciendo lo que le toca y el gobierno tiene que protegerlo, y a pesar de que no le guste. Y finalmente, el político. Yo recuerdo que una de las frases que más entusiasmo me produjo cuando oí al presidente en su discurso de la victoria y después en su discurso de posesión es: esto se va a hacer con acuerdos nacionales. El único acuerdo nacional que se ha visto, que ha tratado de armar, es uno de burocracias, de partidos políticos convencionales. Eso ha sido el acuerdo nacional. Es la oportunidad, desafortunadamente no le asigno mucha probabilidad, es la oportunidad de que convoque un acuerdo nacional de verdad. No de votos parlamentarios. Aproveche la crisis y esté por encima de ella, invitar a un acuerdo nacional, que es la única forma de que realmente el cambio salga adelante. Y lo que tiene que dejar, finalmente, lo que tiene que dejar es creer que todo el mundo es enemigo de él y que todo el mundo es enemigo del cambio. Gabriel, pero ¿cómo hace uno para construir una unidad nacional si el único argumento que le sirve al presidente es que le digan sí, señor? A eso me refiero, que el presidente tiene que dejar de lado esa actitud donde todo el mundo es enemigo de él. Bueno, Eduardo Mestre, ¿cuál es su percepción? Decía Gabriel que esto parece una telenovela. Yo no estoy de acuerdo con él en eso, porque las telenovelas cambian todas las noches, hay un capítulo nuevo. Acá estamos en tiempo, en vivo y en directo. Esto permanentemente está cambiando. Es como un reality show de 24 horas, como una casa estudio, ¿no? En el que hay todo tipo de polémicas, se agarran de las mechas, ¿no? Se tiran por la gran hermano, ¿no? Como el gran hermano. Yo soy de otra generación diferente a la tuya. No, pero esto es un gran hermano 24 horas, ¿no? Aquí nos contaba Alejandro ahorita sobre la marcha, cómo cambia y aparece ahora otro video de la policía esculcando y no sé qué. Yo creo que esto de verdad es de lo peor que ha pasado en este país. Yo soy de izquierda como tú, Diana, y yo creo que este es uno de los hechos que demuestra que lo coherente desde el punto de vista de la izquierda no es estar hoy en día con este gobierno. Y yo no compro esa tesis que ha circulado mucho en las redes sociales y en otras instancias, en la cual esto es como una especie de factura que le están pasando a Petro, ¿no? Que es una factura que le están pasando por haberse juntado con la clase política tradicional y que el arreglo es no juntarse con ella. Hombre, yo creo que esto demuestra que Petro es la clase política tradicional. Este es un gobierno como los anteriores, que actúa como los anteriores, en la forma, pero también en el fondo. Decías tú eso de retomar el rumbo. Yo la verdad es que no veo un gobierno que comienza teniendo en los puestos de mayor confianza y en los lugares más cercanos a gente como Mauricio Liscano, como el mismo Armando Benedetti, como Laura Sarabia, que es dependiente o que fue dependiente pues de Armando Benedetti. Y todo este tipo de gente tan salpicada de eso tradicional, ahí no hay rumbo que enderezar. Tampoco creo que sea un tema de derechos humanos, Diana, o bueno, puede que sea tangencial a esa dimensión, pero yo creo que el taxista que nos está escuchando, la gente que nos está escuchando en su casa, no está preocupada ni pensando hoy en que es difícil esta situación del gobierno, ¿no? Están tocando los derechos humanos de una pobre empleada. Creo que están preocupados es por el nivel tan aberrante de inmoralidad y de corrupción, que no siempre es ilegal, que se está viendo en este gobierno con un caso como este. Entonces yo creo que lo coherente acá para los que somos de izquierda es separarnos de este gobierno, no insistir en que retome un rumbo que la verdad es que nunca tuvo. Con Diana Otavo, Sandra Borda, Gabriel Silva, Ricardo Galán y Eduardo Mestre. Hay varios artículos en la prensa que recogen la noticia de que la misión de observación electoral, la MOE, ha lanzado una voz de alerta, ha levantado su voz de alerta con respecto a las elecciones regionales, porque dice que los grupos al margen de la ley, los grupos armados, pueden tener influencia, por supuesto negativa, en los comicios. Incluso cuentan cómo en los primeros 6 meses del calendario electoral
ya ha habido algo más de 600 acciones armadas y también amedrentamientos ilegales, por supuesto, esencialmente contra la población civil, contra los ciudadanos. Hay que prestarle atención a este fenómeno. ¿No puede esto convertirse en algo más grave? Y se lo pregunto para empezar a Gabriel Silva. Bueno, yo creo que esto es de una gravedad inusual. Veníamos con una situación electoral cada vez más controlada en materia de violencia. Llevábamos con la violencia electoral descendiendo, con algunas subidas y bajadas, pero en general la tendencia era hacia disminuir. Lo que se ha reportado hasta hoy, y no hemos empezado realmente la parte caliente de la campaña, es que tenemos la violencia electoral y política más alta en 17 años. Y es responsabilidad del gobierno garantizarle a los ciudadanos y a los dirigentes y a los políticos poder hacer campaña. Pero el gobierno tiene las manos amarradas. Tiene las manos amarradas por la paz total. Creo que estos ceses al fuego complicados, fragmentados, mentirosos muchos de ellos, hacen que se produzca una situación ambigua que favorece el uso de las armas contra la transparencia electoral. Y creo que realmente, Juan Carlos, si el gobierno no pone la democracia por encima de una elusiva paz total, estamos a un riesgo de que las elecciones locales en buena parte del territorio nacional sean un fracaso democrático. Sandra Borda, ¿cuál es su opinión? No, Juan Carlos, yo creo que parte del ejercicio que tiene que tratar de hacer el gobierno es justamente retornarle el mínimo nivel de legitimidad que necesitan los procesos electorales, sobre todo un proceso electoral que en la cabeza de muchos ha sido definido como una suerte de plebiscito a la gestión del gobierno. Lo último que necesitamos es que la oportunidad electoral que tiene la gente para manifestarse a favor o en contra, para hacer una evaluación de lo que ha sido la gestión de este gobierno en las urnas locales y para favorecer o para castigar el pacto histórico por lo que ha sucedido en estos primeros meses de gobierno, sea un proceso que genere dudas y que genere, digamos, ausencia de legitimidad y pues dudas en la implementación de las reglas del juego electoral. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de dar todas las garantías para que esto no vaya a terminar en preguntas adicionales sobre la institucionalidad del país y le dé garantías a la gente efectivamente de que además de votar por las autoridades locales pueda decir algo sobre lo que consideran sido los primeros meses del gobierno Petro. Eduardo Mestre, ¿con qué ojos ve este problema? No, muy grave, muy grave. Creo que el tema de la seguridad es uno de los temas que más preocupan a los colombianos y cuando eso se toca y colinda con el tema de las elecciones, el problema no solo es doble, sino que aumenta. Yo creo que el gobierno tiene también una responsabilidad, como lo decía Sandra, de atender estos temas con más firmeza, de darle claridad a la población sobre qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está negociando con algunos grupos al margen de la ley. Y creo que también tiene el gobierno ese reto de legitimidad que mencionaba Sandra. Ricardo Galán, ¿cree que este es un problema realmente muy grave que puede empeorar además? Es que es muy grave, Juan Carlos. Fíjese, las FARC sacaron un comunicado diciendo que estaba prohibido para los políticos de los partidos tradicionales entrar a 4 departamentos. Y ese comunicado me llevó a las épocas del Caguán. Recordemos que en la época del Caguán también las FARC prohibieron el ingreso a la zona donde ellos ejercían, como dicen en este comunicado, control político-militar de los políticos tradicionales. Acuérdense que al doctor Horacio Serpa lo devolvieron en un retén que organizó el jefe de prensa de las FARC. Y a Ingrid Betancourt la secuestraron y la mantuvieron secuestrada varios años. Yo me sentí otra vez en esa misma época. Y anoche, tarde, en el programa de Claudia Gorizati, los alcaldes de Tibú, Cartagena del Chaira, otra vez, como hace 20 años, diciendo que no pueden ir a gobernar desde el pueblo, sino que están en las capitales. El uno está en Cúcuta y el otro en Florencia. Que por qué las FARC los van a matar. Nos devolvimos a la época de bárbaras naciones en que no había elecciones. Y mal que bien, en los últimos años las elecciones se habían realizado
la gente participaba, iban a eso, allá ganen o no lo consigan o no votos, podían ir, pero otra vez estamos en el mismo cuento de aquí no pasan, aquí no entran los políticos tradicionales, los alcaldes otra vez despachando desde lejos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la paz total? ¿Dónde están los ceses del fuego bilaterales que se supone que están funcionando? No parece haber claridad y ¿sabe qué? ¿Qué es lo peor? Mucha preocupación, porque el ministro de Defensa anda en otras cosas, haciendo de abogado litigante defendiendo a la niña de Palacio. Ya. Diana Otavo, 1 minuto. Sí, yo tengo ahí como 3 reflexiones que me parece importantes. Lo primero que quiero recordarle a la audiencia es que el partido político con más personas asesinadas es el partido que viene de acabar de firmar un acuerdo de paz con el anterior, con el gobierno Santos, Partido Comunes, que hace parte del pacto histórico hoy. Hoy los mayores partidos políticos con personas asesinadas son los partidos de izquierda. Yo coincido con que la labor del gobierno es pues para eso les pagamos con nuestros impuestos, y es garantizar que se puedan hacer unas elecciones democráticas, que la gente pueda votar, expresar lo que quiera. Eso es el sentido de tener un Estado que organice parte de las elecciones y que tenga garantías. Yo también quisiera decir aquí que lo que estamos viviendo en muchas regiones, sobre todo en la costa, que vengo de allá hace poco, es también un sacudón por las declaraciones de Mancuso. Es decir, cuando la JEP avanza y cuando hay unas declaraciones como las de Mancuso, también se mueven aquellas personas que no quisieron ni ser parte de la JEP ni ser parte del proceso de justicia y paz. Y yo, por ejemplo, recuerdo que en las elecciones anteriores, en medio de las circunscripciones especiales de paz, hoy que tenemos a un congresista que es hijo de uno de los mayores asesinos que tiene este país, está en el Congreso. Hoy ese tipo de personas... Diana, pero no podemos excusar porque no podemos excusar la responsabilidad del gobierno. Yo estoy siendo muy clara. Yo estoy siendo muy clara en que nosotros pagamos como ciudadanos al Estado para que organice unas elecciones con garantías donde todo el mundo pueda participar. Lo que quiero decir también, que es un llamado también para el gobierno, pero también para que todos tengamos en cuenta que no es que hubiésemos vuelto a los tiempos anteriores, sino que esto nunca ha sido democracia para todo el mundo. Déjenme decirles a los colegas, las pasadas elecciones, yo tengo una de las víctimas, Diana, de Jorge 40, no pudo hacer campaña. Ustedes ya no son oposición. Diana reconoce que no hubo cambio en Colombia. Por Dios, Diana lo reconoce en RCN Radio. No hubo cambio en Colombia. Están hablando como la oposición, son el gobierno. Quiero decirles aquí, este país tiene uno de los mayores conflictos armados de la historia del mundo. Evidentemente, este gobierno tiene una voluntad de hacer la paz. Yo espero que el ministro de Defensa actúe en consecuencia, porque para eso está ahí. Es un funcionario electo con el fin de cumplir un plan de gobierno. Yo espero que él pueda cumplirlo. Sin embargo, también debemos ser absolutamente claros, y es evidente que van a haber regiones que sigan sufriendo hasta que no logramos unos acuerdos de paz y desarmar a todos los grupos ilegales. Por eso yo sí creo que la insistencia no es decir solamente estamos en una grave crisis. Yo creo que estamos en una grave crisis y hay que solucionar esa grave crisis. Simplemente, ¿y cuál es el llamado al gobierno? El llamado al gobierno es que tiene que hacer valer la propuesta por la que fue elegido, y es finiquitar de una manera clara, certera, concertada los acuerdos de paz que tiene rápidamente. Los acuerdos de paz no se van a negociar de aquí a que pasen las elecciones de octubre. Es que el problema es que lo que le estamos pidiendo al gobierno en este momento es que tenga una política de seguridad que le garantice a la gente la posibilidad de participar y de ser activa electoralmente. Entonces, decir, Diana, que lo que necesitamos para resolver el problema de la seguridad de las elecciones en octubre es que se hagan realidad los acuerdos de paz, es un acto de irrealidad absolutamente increíble. De aquí a octubre no se va a hacer realidad ningún acuerdo de paz que haya propuesto este gobierno, ni ningún proceso de sometimiento a la justicia, entre otras cosas porque este gobierno no ha hecho la tarea de aumentarle los costos a los grupos ilegales para que se vean forzados a asistir a una mesa de negociación o a someterse a la justicia. Mientras no haya una política de seguridad que proteja a la gente y a los civiles, y además que fuerce a esos grupos a ser parte de un proceso de negociación, no estamos hablando de absolutamente nada. Entonces, aterricemos un poco la discusión, porque es que a mí sí me parece entre ingenuo y irresponsable simplemente decir, no, pues
pues firmemos la paz y hagamos realidad la propuesta de gobierno, porque eso no va a resolver el problema de las elecciones del que estamos hablando. Con el mayor respeto a Sandra, yo sí les diría lo siguiente: tampoco la respuesta es simplemente levantarnos de la mesa y que el conflicto siga. Y eso no es lo que estamos proponiendo. Lo que yo sí creo es que el gobierno tiene la responsabilidad de insistir en su propuesta de gobierno, que es la paz total, y también de garantizar un plan de seguridad que le permita a todas las regiones tener garantías de participación electoral. Es que están entrando en conflicto en este momento la forma que se está manejando esa paz total, ese compromiso que tiene el gobierno, casi digamos obsesivo con esa paz total, está entrando en conflicto por la forma que se está manejando, la tolerancia que se tiene con los grupos armados, unos ceses al fuego irregulares, fragmentados e inexistentes, está entrando en conflicto con un bien superior, que es la vitalidad y la legitimidad de la democracia. Pero hoy el alto consejero el encargado de derechos humanos en el Ministerio del Interior estuvo en la entrega del informe de la MOE, y hay un compromiso claro de garantizar la seguridad de las personas que se van a hacer elegir, porque es que hemos sido entre Eduardo, perdóname. Entre Eduardo y las personas de la izquierda, nosotros sabemos lo que es no tener garantías electorales. Evidentemente, es responsabilidad de los funcionarios del Estado garantizarlas. Yo no he escuchado... Si no sabe lo grave que es eso, debería estar más comprometido a evitarlo. Yo no he escuchado a ningún funcionario de gobierno diciendo que no vamos a hacer nada para proteger la vida de la gente. No lo he escuchado. A los grupos guerrilleros por reconocer que matan gente. No he escuchado sobre esa posición del alto consejero de paz, que es absolutamente errada y que fue absolutamente mal elaborada en todo sentido. Que están cerca de un cese al fuego bilateral. Debo decirles que lo importante es que el gobierno, para cerrar nada más, lo importante es que el gobierno sí tiene, y lo manifestó el día de hoy, un compromiso absolutamente claro con garantizar que las personas que quieran hacerse elegir puedan hacerlo, porque sabemos lo que es no tener garantías. Lo hemos vivido toda nuestra historia. No sé si Ricardo Galán o alguien quería agregar algo más. Solo decir es que no, si no cambian el chip, si no entienden que ahora son el gobierno y siguen pensando y disculpándose o culpando a otros, a alguien como si fueran la oposición, no hay manera de que mejore la gestión del gobierno. Tienen que entender a dónde están. ¿Querían el poder? Ahí lo tienen. Por eso, pero entonces es necesario, exacto, y es lo que creo que creo que todas las personas que están en el área de derechos humanos de este gobierno están dedicadas a hacer su trabajo. Sí. De ellos no creo que tengamos dudas hasta el momento. Porque para eso les estamos pagando. Ojalá.